Estimados estudiantes, vamos a continuar con el desarrollo de las diversas sesiones correspondientes al curso de complemento de matemática para ingenieros. En esta oportunidad vamos a exponer la sesión de teoría correspondiente a la semana número 12, sesión que corresponde a los temas de composición de funciones, función inyectiva, función inversa y sus aplicaciones, tema a desarrollar a lo largo de esta semana, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos de una forma gráfica lo que nos representa un par de funciones, ¿no? Nosotros podemos notar en esta parte dos funciones representadas de esta forma, ¿no? F de x, que me representa por ejemplo una pizza, y g de x, que nos representa una piña, ¿no? Y vamos a formar una pequeña composición de funciones, f compuesta con g o g compuesta con f. Hay que tener en cuenta el orden, ¿no? Por ejemplo, si acá me dice f compuesta con g de x, en regla de correspondencia nos hace ver que viene a ser el f del g de x. Es decir, que nosotros tenemos que meter la función o la regla de correspondencia de la función g de x dentro de la función f, ¿no? Y como cada una de estas funciones nos representa una pizza y una piña, entonces acá como resultado voy a tener, ¿sí?, que vamos a agregar pedacitos de piña dentro de toda una pizza. En cambio, si nosotros tenemos la forma g compuesta con f, significa que f voy a meter dentro de g. Entonces como resultado vamos a tener pequeñas tajadas de pizza dentro de una piña. Entonces, para ver este ejemplo es bastante ilustrativo, ya que nos ve, ¿no?, o nos hace notar la diferencia significativa acerca de la composición de las funciones. Continuamos entonces, vamos a tener una pequeña introducción. Acá nos dice una fábrica de celulares, ¿no?, parte aplicativa de lo que viene a ser la parte de composición de funciones. Vamos a darle lectura. Nos dice: en una compañía de celulares Ericsson, los ingenieros eléctricos han determinado que el costo total de elaborar Q unidades durante un día de trabajo está compuesta con la siguiente ecuación matemática, ¿no? C de Q es igual a 2 veces Q cuadrado más 50 expresado en dólares, ¿no?, y en un día de trabajo durante las primeras T horas, ¿no? Entonces la cantidad de celulares en función del tiempo está representado con esta función Q de T, que es igual a 30, ¿sí?, 30T unidades. Y ahora acá hay una pregunta bastante interesante, el cual nosotros vamos a ir poco a poco dándole respuesta. Es decir, ¿se podrá expresar el costo de fabricación, este costo de acá, en función, ¿no?, del tiempo T? ¿Cuánto se habrá gastado en la producción después de 7 horas? A ver, podemos pausar un momento el video y hacernos estas preguntas, ¿no? Es decir, a ver, profesor, ¿cómo podemos nosotros establecer el costo en función del tiempo? ¿Qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, pausa el video un rato, dale, en ese caso, un lapicero, puedes intentar resolver esto, ¿no? Y para resolver adecuadamente posteriormente esto de acá, vamos a explicar cómo funcionaría formar esa función compuesta. Entonces vamos acá, guarda la respuesta a la cual has llegado para luego hacer el cotejo. Nuestro logro de sesión. El logro de sesión nos dice: al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve problemas de ingeniería y gestión empresarial construyendo un modelo matemático, haciendo uso de una composición de función, la función inyectiva y la función inversa. ¿Ah? Entonces, vamos acá. Los contenidos que involucran el video siguiente vienen a ser la teoría de composición de funciones, la teoría de función inyectiva, de función inversa, ¿no?, y algunas aplicaciones en la resolución de los ejercicios bastante prácticos referidos a este pequeño tema. Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar acerca de la definición de la composición de funciones. Es decir, una composición de funciones. Si tú ves acá, el título dice composición, función compuesta. Entonces vamos a involucrar pues varias funciones, y de esas funciones vamos a tener una función compuesta. Por ejemplo, acá nos dice:
Normalmente en la nomenclatura que utilizamos para poder explicar la parte de las funciones hay dos letras que siempre nos van a acompañar, ¿no? La letra F, la letra G. En realidad puede ser cualquier otra letra, ¿no? Pero comúnmente viene a ser estas dos de acá. F y G son dos funciones. Cada una de estas funciones van a tener una regla de correspondencia, ¿no? Una regla de correspondencia f de x y g de x. Y los valores de x, recuerda que todos los valores que tomaba x era el dominio de una función, ¿no? Entonces vamos a tomar, si tomemos x en el dominio de la función g, de tal manera que g de x pertenezca al dominio de la función f. Luego la composición, fíjate la nomenclatura, o sea la forma, recuérdate, función compuesta f bolita g, f bolita g. F bolita g significa composición, f compuesta con g, tal como está acá, ¿ve? F compuesta con g, ¿sí? Entonces, la función compuesta, ¿sí?, respecto a la variable x se define de esta manera. Ponemos f bolita g, lo encerramos entre paréntesis, abrimos paréntesis, escribimos x, entonces es f compuesta con g de x. Esto significa la regla de correspondencia, de la función compuesta. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto de acá? Es igual f, abrimos paréntesis, g de x. Y esta función compuesta siempre lo vamos a desarrollar de adentro hacia afuera. Es decir, primero reemplazo la regla de correspondencia de la función que está en el interior del primer paréntesis, en este caso sería de g. Esa regla de correspondencia la reemplazamos en la regla de correspondencia de la función f, y teniendo cuidado con las diferentes operaciones matemáticas, ¿no? El álgebra de funciones que desarrollado en las semanas anteriores, vamos a encontrar la nueva ley de correspondencia de esta función compuesta. Ahora, como toda función tiene su dominio, acá también el dominio para poder calcular, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? El dominio de f compuesta con g es igual a todas las x que van a pertenecer a los reales, ¿no? Recuerda, estamos trabajando dentro del campo de los números reales, así que el máximo valor que puede tomar x son todos los reales. Pero para definir y delimitar de dónde a dónde tiene que estar el dominio, dice, estos x primero deben pertenecer al dominio de la función g, y todos los g de x deben pertenecer al dominio de la función f. Mira, x pertenece a g. Si te das cuenta, vamos a ir de derecha a izquierda, ¿eh? X primero pertenece a g y luego el g de x pertenece al dominio de f. Siempre recuérdate esto para poder calcular el dominio de la función compuesta. Entonces, si por ejemplo acá nosotros le cambiamos, ¿no? En vez de f ponemos m y n, entonces puedo decir x pertenece al dominio de n y el n de x pertenece al dominio de m. Cuidado con el orden, ¿no? Las letras que van a aparecer son indistintas, pero tú tienes que de alguna manera tener en cuenta qué específicamente es lo que vamos a... Observación, ¿no? Dice, también se define g compuesta, ¿no? Tiene que ser g compuesta con f. G, paréntesis, f de x, y el dominio está dado por... Observa que es la misma fórmula, el dominio de g compuesta con f está formado por todos los valores de x que pertenecen a los reales, tal que el x pertenece primero a f, de derecha a izquierda, ¿ve?, al dominio de la función f, y ese f de x pertenece al dominio de la función g, siempre de derecha a izquierda, para tener un orden de cómo estructurar el dominio de cada una de estas funciones compuestas. Ahora, si queremos entender mucho acerca de cómo viene a ser el dominio, nosotros podemos tener acá gráficamente explicado, ¿no? Si yo quiero f compuesta con g, por ejemplo, entonces acá yo voy a tener este conjunto que me va a representar los diferentes elementos, ¿no?, de partida de la función g, y esto viene a ser los elementos de llegada. Recuerda que si esto es una función, los elementos, ¿no?, de partida es el dominio y los elementos de llegada viene a ser el rango de la función, ¿eh? Entonces al dominio normalmente se le coloca x y al rango se le coloca g de x. Ahora, ¿sí?, vamos a tener la función f, ¿no?
Entonces lo que va a hacer la función f es tomar a los g de x. Observa que los g de x que correspondían a los elementos del conjunto de llegada ahora se convierten en elementos del conjunto de partida. ¿De qué función? De la función f. Es decir, f necesita a los elementos de llegada de la función g para que nuevamente se pueda transformar en la función f. Entonces acá, ¿sí?, vamos a tener como él toma los elementos g de x, entonces acá yo voy a tener los elementos f del g de x. Observa acá que el dominio de la función g y estos elementos de acá pertenecen, ¿no?, tanto al rango de la función g y al dominio de la función f, ¿no? O sea, el rango de la función g es el mismo dominio de la función f, comunes acá. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Ahora, esta intersección de acá debe ser diferente del vacío para que exista la regla de correspondencia de la función compuesta, ¿sí? Y acá se forma f compuesta con g, ¿sí? Entonces acá f compuesta con g, f de g de x, el dominio, fíjate, el dominio de la composición está formado por todos estos valores de x, que pertenecen al dominio de g, ¿ven? Estos valores que pertenecen al dominio de g, y estos g de x que pertenecen al dominio de la función f, y es por eso que la estructura algebraica del dominio de esta función compuesta es tal cual tú has observado en el caso anterior. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo funciona esto de acá? Sí, mira, primero dice, dadas las funciones, tenemos dos funciones, la función f de x que viene a ser raíz, es una función raíz cuadrada de x, y g de x es una función lineal de regla de correspondencia f g de x es igual a x más 1. Tenemos dos funciones, la función f, la función g con sus respectivas reglas de correspondencia. Acá nos dice determine f compuesta con g y luego g compuesta con f. Vamos a empezar entonces acá. Primero, f compuesta con g. F bolita g significa f compuesta con g. Según la definición, nosotros vamos a tener acá lo siguiente, ¿no? F bolita g de x igual f, abrimos paréntesis, g de x, ¿ve? El g de x va dentro del primer paréntesis. Entonces habíamos mencionado que estas funciones empiezan a desarrollarse de adentro hacia afuera. Es decir, lo primero que voy a reemplazar viene a ser el g de x, ¿no? El g de x es el x más 1. Es por eso que acá ya el g de x ha sido reemplazado por el x más 1. Y ahora vamos a la regla de correspondencia de f. Si tú observas acá, dice el f de algo. Ese algo está escrito dentro del paréntesis, ¿no? Entonces el f de lo que está escrito dentro del paréntesis es igual a la raíz cuadrada de lo que está dentro del paréntesis, si te das cuenta acá. Y observa acá qué cantidad o qué expresión matemática está dentro del paréntesis, es el x más 1. Entonces, según la regla de correspondencia de la función f, esto es la raíz cuadrada de toda la cantidad que está dentro del paréntesis, x más 1. Entonces acá yo tengo ya mi función compuesta, f compuesta con g es igual a x más 1, la raíz cuadrada de esa expresión, tal cual estás observando acá. Ahora, el dominio de esta función, este dominio de la función es como acá las restricciones, no hay ninguna restricción en ellas. El dominio de acá de una función raíz cuadrada es, ¿no?, los valores de x mayores o iguales que 0, acá son todos los reales. Haciendo la composición de funciones, acá yo tengo x más 1, está dentro de la raíz y esto debe ser mayor o igual que 0. Entonces, si x más 1 es mayor o igual que 0, x es mayor o igual que menos 1. Y acá está, en notación de intervalo. Viene a ser cerrado en menos 1 y nos vamos al más infinito. Ese es el dominio de f compuesta con g.
Ahora vamos a hallar G compuesta con F. G compuesta con F. Entonces, ¿qué vamos a mencionar por acá? De la misma forma, ¿no? Tenemos G compuesta con f de x es el G del f de x. ¿No? Y ahora fíjate que el f de x es lo primero que voy a reemplazar. Esto será el G de raíz de x. Vamos a la regla de correspondencia de la función G que me dice es x más 1. Entonces acá la cantidad que está dentro del paréntesis está representado con x. Acá la cantidad que está dentro del paréntesis es raíz de x, entonces será raíz de x más 1. ¿Cómo va a ser su dominio? El dominio viene 0, ¿no? Del 0 al más infinito. ¿Por qué? Porque acá, ¿no?, analizamos parte por parte. Acá es una función raíz cuadrada, x debe tomar valores mayores o iguales que 0 para que esta regla de correspondencia exista dentro del campo de los números reales. Ejemplo número 2. En este ejemplo número 2 vamos a tener lo siguiente. Dice, dadas las funciones, la función f, la función g, me dice determine f compuesta con g. Para desarrollar este tipo de ejercicio, lo primero que debemos de calcular son los distintos valores que voy a considerar para x, ¿no? Dice, debemos conocer cuáles esos valores. ¿Y cómo se calcula? Según la gráfica anterior, necesito el rango de la función g y el dominio de la función f. Entonces empezamos. Recuerda que el rango de la función g son todas las segundas componentes, el 5, el 6, el 7, el 10, el menos 1. El dominio de la función f son las primeras componentes, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, vamos a buscar cuáles son los elementos comunes entre el rango de la función g y el dominio de la función. Porque esto de acá, ¿sí?, este es el rango, ¿sí?, al buscar los elementos comunes, 5, 6, 5, 6, 7. Ahora, una vez que nosotros tengamos los elementos comunes, vamos a buscar, como te dice. Si buscamos los pares de G y F que tengan como segundas y primeras componentes a 1, 2, 3 respectivamente. Entonces, vamos a tener por acá estos elementos, ¿no? El 2,5, mira, el 2,5 y el 5,4. Este 5 pertenece a la segunda componente de G y a la vez la primera componente de F. Ahora 3,6, ¿no? 3,6 termina en 6, él empieza en 6,5, el otro es 4,7 y 7,6. Ahora entonces vamos a tomar las primeras componentes de los primeros pares ordenados, las segundas componentes de los segundos pares ordenados y formar nuestra función compuesta. Por ejemplo, acá será el 2,4, el 3,5 y el 4,6. Serían elementos de la función compuesta. Entonces, cada vez que nosotros tengamos ejercicios con esta naturaleza, pues vamos a desarrollarlo pues de esa forma. Continuamos. Como respuesta por acá, f compuesta con g, 2,4, 3,5, 4. Ejemplo número 3. Este ejemplo nos dice, da las funciones f, g con reglas de correspondencia. Dice, f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 2 y g de x igual 1 sobre x. Una función raíz cuadrada con una traslación horizontal y acá tengo una función racional. Me dice determine si existe f compuesta con g y a la vez cuál es el dominio de esa función compuesta. Entonces primero vamos a determinar el dominio de cada una de esas funciones. Entonces si yo tengo por acá f de x, la raíz cuadrada de x menos 2, entonces el dominio de esta función se calcula que el x menos 2 es mayor o igual que 0, despejando x mayor o igual que 2, y eso en notación de intervalo sería cerrado en 2 hasta el más infinito. De la función g de x, que es una función racional, el dominio serían todos los reales excepto x igual a 0, excepto el 0. Porque recuerda que si en una fracción
0 está en el denominador, la fracción o ese número no existe dentro de los reales. Esto tiene que ser diferente de 0. Vamos con la regla de correspondencia, ¿sí? Pero primero consolidamos lo que viene a ser el dominio, ¿no? El dominio de f compuesta con g está formado por todos los valores de x, de tal forma que el x primero pertenezca al dominio de g y el g de x pertenece al dominio de f. Entonces, si x pertenece al dominio de g, vamos a mencionar acá, x tiene que ser diferente de 0, es el dominio de g, y por acá el g de x, ¿sí? Pertenece al dominio de f. El dominio de f es del 2 al más infinito. Pero el g de x en su regla de correspondencia. Mira que siempre nosotros comparamos los valores de x en esta parte de la ecuación con los valores de x en esta segunda parte de la ecuación. Entonces continuamos acá. Lo transformamos esto a una desigualdad. 1 sobre x es mayor o igual que 2. Seguimos desarrollando 1, ¿sí? El 2 lo pasamos al primer miembro, será 1 sobre x, ¿sí? Menos 2, desarrollando 1 menos 2x sobre x. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos mencionar que x pertenece, ¿sí? Esta es una ecuación racional. Buscamos los puntos críticos, el punto crítico viene a ser 0, el otro punto crítico es 1 medio, notamos los intervalos y vamos a ver que como esto viene a ser, ¿sí?, menor o igual que 0 en función de la variable x, nos quedamos con el intervalo que viene a ser negativo, que sería la parte central, que va desde abierto en 0 y cerrado en 1 medio. Entonces esto de acá viene a ser el dominio, ¿sí?, o los valores de x en esta segunda partecita. El i que tú estás observando por acá, el i significa una intersección entre estos valores de x y estos valores de x. O sea, el x diferente de 0 y el x que pertenece a abierto en 0 y aquí cerrado en 1 medio. Entonces la intersección viene a ser esto de acá, este dominio. Entonces el dominio de la función compuesta f compuesta con g será 0 y 1 medio. Entonces podemos decir que si existe el dominio. Como consecuencia, si existe su dominio, podemos calcular cuál es la regla de correspondencia de dicha medio. Entonces vamos por acá. Algunas propiedades que van a tener la composición de funciones tenemos acá. Por ejemplo, la primera propiedad, que no hay una conmutatividad dentro de la composición de funciones, no es conmutativa. Se cumple la propiedad asociativa, f compuesta con g compuesta con h, lo mismo que f compuesta con g compuesta con h. Distributiva, el f más g compuesta con h es el f compuesta con h más el g compuesta con h. ¿Sí? O también el f, o sea, la multiplicación f por g compuesta con h, lo mismo que f compuesta con h multiplicado por g compuesta con h. Yo tengo la función identidad definida de R en R, de tal forma que i de x es igual a x, es una función identidad. Se tiene que f, mira, ¿no?, si una función f cualesquiera compuesta con la función identidad es igual a la misma función f. Pero si cambiamos el orden, ¿no?, si yo tengo la función identidad compuesta con f, entonces su regla me dice que es igual a f. Funciones inyectivas. Vamos ahora a ver la parte de funciones inyectivas. ¿A qué hace en mención cuando nosotros nos hablan de una función inyectiva? Por ejemplo, la notación f, ¿no? F siempre nos va a representar una función cualesquiera. Entonces dice, esta función se va a denominar inyectiva si no existe dos elementos en su dominio que tengan la misma imagen. Es decir,
Si A es diferente de B, donde A y B son elementos que pertenecen a su dominio, entonces el f de A es diferente al f de B, o sea, van a tener también diferentes rangos. Podemos representar gráficamente una función inyectiva cuando la correspondencia es de 1 a 1, ¿no? Un elemento de A le corresponde un único elemento de B, no le puede corresponder dos elementos. Por ejemplo, al 1 le corresponde solamente A, al 2 le corresponde solamente B, al 3 le corresponde C, al 4 le corresponde D. Esta otra gráfica me muestra que esta función no es inyectiva, ¿sí? Porque mira, ¿ven? Al 1 le corresponde A, pero a este 2 no le debe de corresponder el mismo valor, ¿sí? O sea, es una función, sí, esto es una función, pero no es inyectiva, porque para que esa función sea inyectiva la correspondencia es de 1 a 1. También podemos invertir acá lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Una forma equivalente de definir una función f es inyectiva es que si el f de A es igual al f de B, entonces es porque A es igual a B. Podemos sacar... ¿sí? Ahora, dentro de esta semana, como en todas las semanas, ustedes tienen evaluaciones continuas y estas evaluaciones continuas amerita revisar el video en este caso que tú estás observando. Dentro de las preguntas de las evaluaciones está para poder aplicar el criterio de la recta horizontal para poder identificar si las funciones son inyectivas o no son inyectivas. Por ejemplo, ¿qué nos dice este criterio de la recta horizontal? Dice, si trazamos rectas horizontales a la gráfica de una función y estas cortan a lo mucho en un punto, a lo más en un punto, ¿eh? O sea, profe, ¿cómo se entiende eso? O sea, como máximo en un punto. Eso implica que puede haber lugares en donde no los va a cortar. Ojo ahí, ojo ahí, o sea, si lo corta está bien, pero como máximo en un punto. Entonces, aquellas funciones que cumplen esa condición se puede afirmar que es inyectiva. Pero para eso nosotros debemos inmediatamente saber qué tipo de gráfica, ¿no? Genera la función raíz cuadrada, por ejemplo, una lineal, una cuadrática, una función valor absoluto, una función racional. Ejemplo acá, mira, yo tengo esta función. Esto de acá es una parábola. La parábola corresponde a una función cuadrática. Y si yo trazo una gráfica o una recta horizontal, me voy a dar cuenta que esta recta horizontal lo corta. ¿En cuántos puntos? En uno, en dos puntos diferentes. Uy, profesor, entonces esto de acá no es inyectiva porque lo debe cortar en un solo punto. A ver, esta es una función lineal f. Recuerda, la función lineal tiene como gráfico una línea recta. Entonces, si yo trazo una recta horizontal en cualquier parte de todo su dominio, tengo la certeza que lo voy a cortar en un punto. Ahora, no vayas a generalizar y decir, o sea, la función lineal siempre va a ser inyectiva y la función cuadrática no es inyectiva. Ojo, por ejemplo, si a esta función cuadrática nosotros acotamos su dominio, ¿sí? Profesor, ¿qué quiere decir? Que solamente trabajamos con la semiparábola, la mitad de la parábola, ¿sí? O sea, la parte derecha, suponte. Si hacemos desaparecer la mitad de la parábola, ¿sí? Esta parte de la izquierda, entonces esta función cuadrática en este dominio, desde el vértice hacia la derecha, sí sería inyectiva. Cuidado con eso, no lo vayas a generalizar. Entonces, si en las evaluaciones continuas por ahí aparece, identifique si las funciones son inyectivas, inmediatamente forma la gráfica, traza tu recta horizontal. Si en esa recta horizontal encuentras, ¿no?, más de dos puntos, corte en un punto, es inyectiva. ¿Ya? Ejemplo número 4. Dice, determina si la función f con regla de correspondencia, ¿ve? F de x es igual al valor absoluto de x más 1 menos 2, definida en el intervalo, está acotado este intervalo, ¿sí? Todo su dominio, desde el menos infinito hasta el 0 es inyectivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, ¿sí?, realizar? La gráfica. La gráfica, ¿no? Recuerda que este más 1 significa una traslación hacia la izquierda, el menos 2 una traslación hacia abajo. Entonces, 1 a la izquierda, 2 hacia abajo, el vértice de esta v que me representa la gráfica de la función valor absoluto estaría acá,
¿sí? Me dice desde el menos infinito hasta el 0, y me voy a dar cuenta que si yo trazo la recta horizontal en esta parte, lo va a cortar en 2 puntos. Inmediatamente digo que esta función en este intervalo no es inyectiva. Hay que tener en cuenta eso. Luego la función inversa, ¿no? ¿A qué o cómo nosotros vamos a determinar la función inversa? Entonces, primero, las funciones inyectivas son las funciones que admiten inversa. Por eso que lo primero que nosotros tenemos que identificar es que esa función sea inyectiva. Dice, sea f, una función inyectiva con dominio en A y el rango en B. Luego podemos definir su función inversa. Observa cómo vamos a denotar la función inversa, f a la menos 1, ¿ya? De la siguiente forma, ¿no? La función inversa, el f a la menos 1 de y es igual a x, si y solo si el f de x es igual a y. Eso es lo que nos dice, ¿no? La regla de definición de la función inversa. ¿Cómo denotar, no? El f a la menos 1 de y tiene que ser igual a x, si y solo si el f de x es igual a y. Observemos lo siguiente, ¿sí? Que el dominio de la función inversa es igual al rango de la función original. Y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función original. A tener en cuenta eso, el dominio de la inversa es el rango del original, o el rango de la inversa es el dominio de la función original. Entonces por acá, si a, b es un elemento que pertenece a la función f, entonces, ¿sí?, el b, a es un elemento que pertenece a la función inversa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular, ¿sí?, una función o la regla de correspondencia de una función inversa? Primero, ojo acá, ojo a los pasos. Verifica que la función sea inyectiva. Primero, para saber si tiene inversa. Escribe, o sea, vamos segundo paso. En vez del f de x, que normalmente es la notación que nosotros usamos, vamos a escribir y. ¿Sí? ¿Sí? Luego despeja x en función o en términos de y. Luego intercambia, ¿no?, las variables. En algunos casos, esto es inverso. Algunos quieren hacer el caso número 13, es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, ¿sí?, intercambiamos y luego despejamos, que es lo mismo, ¿no? Y finalmente vamos a determinar el dominio de la función f. Ejemplo. Si yo tengo la función f de x, fíjate que es 2x menos 6, calcular f a la menos 1, es decir, la función inversa. Primero tenemos que verificar si era inyectiva, ¿no? Entonces, esto de acá es una función lineal. La gráfica de la función lineal es una línea recta, pendiente positiva, punto de corte con el eje de las x es el punto menos 6. ¿Sí? Si es inyectiva, entonces va a tener una función inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, ¿ve? En vez del f de x se pone y. O sea, y es igual a 2x menos 6. Luego voy a despejar x. Despejamos x. Entonces, ¿sí?, este menos 6 lo paso para el primer miembro, así y más 6. El 2 lo paso a dividir y voy a tener que x es igual a y más 6 sobre 2. Luego intercambiamos x por y, es decir, donde está x ponemos y donde está y colocamos xy. Y finalmente este y lo reemplazo por el f a la menos 1 de x. Entonces este y, ¿sí?, es la notación del inverso, o sea, este es f a la menos 1 de x. Por lo tanto, la función inversa tiene como regla de correspondencia x más 6 sobre 2. Y ahora, el dominio, ¿sí?, el dominio de esta función, recuerda, el dominio de la función original es el rango de la inversa, o el rango de la original es el dominio de la inversa. Entonces, esta función que tú observas acá, que es la función lineal, tiene como rango los reales, por lo tanto, el rango de la función original es el dominio de la inversa. ¿Sí? A tener en la biblioteca virtual, en este caso de la universidad, ustedes pueden acceder, pueden identificar los diversos temas que hay, ¿no? Acá vamos a tener, por ejemplo, de Stewart y Romo, cálculo de una variable, trascendentes tempranas, ¿sí? Cálculo de una variable de Seale y Wirth,
y también de Ariel Larnes, Matemáticas Aplicadas, ¿no? ¿Sí? A la Administración Económica, ¿no? Por Pearson. Entonces pueden revisar esos libros para poder profundizar los temas que hemos explicado en el video. Gracias muchachos, nos estamos encontrando en un próximo video.